Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema, hermano. Entramos en los 12 discípulos, ¿verdad? Jesús llamó a 12 discípulos para formarlos en el ministerio. Porque la visión de Jesús, el propósito era que continuaran las enseñanzas que Él les impartiría para el nacimiento de lo que sería la iglesia del Cordero. Porque el crecer espiritual no es para hacerme yo un nombre, sino es para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y yo no sé cuántos de aquí están cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Después vamos a hablar cuál es ese propósito, pero hermano, este es precioso. Dice Lucas 9:28: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces, como Pedro, Juan y Jacobo ya no están aquí, yo lo invito que se ponga de pie para orar. Amén. Y vamos a orar. Hermano, esta mañana, si usted trajo alguna necesidad, la ponemos delante del Señor. Cualquiera que sea su necesidad, por grande, pequeña, vamos a ponerla delante de la mano del Señor. Si usted es un necesitado esta mañana, dígale: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Señor, mira mi necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana venimos delante de ti orando para que tú traigas, Señor, el conocimiento, que traigas, Señor, la revelación de tu palabra. Pero también venimos orando por aquellos que vinieron cargados, vinieron cansados, enfermos, con necesidades de cualquier índole. Señor, oramos a favor de aquellos necesitados. En el nombre poderoso de Jesús, obra sobrenaturalmente en sus vidas. Amén y amén. Yo me he puesto a pensar cuál sería el milagro más grande que Jesús hizo durante su ministerio. ¿Cuál sería ese milagro más impactante de todos los milagros que hizo? Mi opinión podría ser: todos fueron impactantes, porque por muy pequeños que hayan sido, hermano, fueron milagros extraordinarios. Pero me impresiona algo, que teniendo él 12 discípulos, y de los 12 discípulos, ¿por qué él llamó a solo 3 para que se fueran con él al monte a orar? Ahora, nosotros podemos ver algo extraordinario, hermano. Podemos ver la gracia de Dios posiblemente que había en cada uno de ellos. Si llamó 12, en el transcurso del tiempo que anduvo con ellos, sabía que habían 3 que estaban con él y que no se iban, hermano, a engrandecer de ver cosas sobrenaturales, porque lo que vieron estos 3 no lo experimentaron los otros 9. Para los que tienen, hermano, en Cristo no funciona esto. La mayoría gana. Yo veo que en el discipulado de Jesús la mayoría no vieron lo que sucedió después. Amén. Veamos. Mire, esto es extraordinario. Mientras oraba, porque no fueron a decir que iban a orar, fueron a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Cuando oraba, Jesús se transformó. Ahora, nosotros tenemos que ver que la oración nos cambia. A veces oramos para que cambie al otro, ¿sí o no? ¿Cuántos han orado para que Dios cambie al otro? Esa es la más popular.
Pero ¿cuántos han orado para que Dios lo cambie a usted? No, sinceramente, Señor, cámbiame este carácter bravucón que tengo. Porque se nos manifiesta. Mire, todos tenemos un área de bravucones. O son tan mansos. Mire, yo digo, Moisés era el hombre más manso y destazó un egipcio y lo enterró, y era el más manso. ¿Qué será del más Ahora, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando nosotros oramos, va a cambiar nuestro rostro. A mí no se me olvida una lección que me dio una hermana. Mira, hermano, tenía como 300 libras. Ella era bien hermosa y físicamente era hermosa también. Pero un día me la encuentro arriba de su camioneta y le digo: Geraldine, ¿y qué haces aquí todavía? El culto ya empezó. Y me dice: ay, mi hijo, cuando no hay presencia de Dios, uno se embarra de todo. Yo ahora entiendo por qué a algunas se les pasa la mano de maquillaje. No es que no se use, se le pasó la mano o la brocha estaba dañada. Pero no es el tema esta mañana. Su rostro se hizo otro. ¿Cuántos quieren tener un rostro diferente? No, le pregunto, ¿cuántos quieren tener un rostro diferente? ¿No le gusta el que tiene? No, un rostro diferente, transformado por la presencia de Dios. Y eso lo consiguió Jesús orando. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y no está hablando de blancura, hermano. No, nuestro ropaje interior espiritualmente se va a cambiar. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos dé esa gracia para llevarnos a aquellos que son espirituales. Porque, hermano, Jesús tenía gente carnal en su discipulado. Tenía gente carnal, ¿sí o no? Porque cuando la mujer derramó el perfume, ¿en qué pesaron los carnalazos? Uno dice que fue Judas, pero habían otros compañeros de Judas ahí. ¡Qué desperdicio! Un perfume tan caro y tirarlo a los pies es un desperdicio. Porque así obra el carnal. Pero el espiritual no ve eso. El espiritual no le importa el precio que sea para su Señor. Aleluya. Entonces, hermano, nuestra ropa va a cambiar a medida que nosotros oramos y nos metemos en la presencia del Señor. Mire, dos cosas que nosotros tenemos que implementarlas a nuestra vida, y es la oración, hermano. Y la oración va a hacer que cambie la apariencia de mi rostro. Porque muchas veces o nosotros reflejamos a Cristo o reflejamos al otro. O reflejamos a Cristo o reflejamos al otro. Hagamos un conteo. El día tiene 24 horas. De las 24 horas duerme 8. ¿Cuántos quedan? 16. De las 16 horas, ¿cuántas horas refleja a Cristo? ¿Y cuántas horas refleja al otro? Ahí. El vestuario se emblanquece y resplandece cuando yo paso tiempo con Dios.
¿Sí o no? Entonces, hermano, lo más difícil es apartar un tiempo para estar en comunión con Dios. Cuando que vas, eso va a retornar en beneficio para mi vida. Nosotros muchas veces le dedicamos tiempo a tantas cosas, hermano, pero menos a la oración. Y no es el tema la oración esta mañana. Y dice: y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. En ese momento, y Moisés y Elías ya no estaban en la tierra. Y se aparecen en el monte en el momento de la oración. Ahora, esa oración ya estaba a otro nivel. Ahora, yo le explicaba a alguien que ahí podemos ver, hermano, la representación de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque Moisés ya no estaba vivo. Moisés había muerto, pero Elías no. Elías, hermano, se lo llevaron vivo, no vio la muerte. Y dice: quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Hizo el Señor, hermano, se los mostró por misericordia a 3. Ahora yo le digo: todos los que están viniendo a Mies estarán absorbiendo el material, o habrán unos que no lo están absorbiendo. Yo solo vi el menor punteo en el examen que les hicieron, de alguien que tiene muchos años en el Señor. Y no me pregunte: ¿quién será maestro? ¿O seré yo maestro? Óigame, nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios y su palabra. Amén. Absorber esto, hermano. Yo le digo esto porque, ¿sabe por qué? 12 que recibieron las mismas enseñanzas, ¿sí o no? Comieron con Jesús, vieron lo extraordinario y lo sobrenatural. Y a estos 3 que eran los más íntimos, los que más absorbían las enseñanzas, yo le pregunto: ¿no Pedro lo negó al final? ¿Y de qué le habían hablado en el monte de la transfiguración? Miremos este texto, porque ahí fue donde yo más me preocupé. Dice: quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. O sea, Pedro ya lo sabía, Jesús ya se los había dicho, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó entonces el día que Pedro niega a Jesús? Si él sabía que eso iba a acontecer, todo lo que le iba a pasar a Jesús, le pasaron a ellos 3 la película en el monte. Ahora, ¿cómo se nos puede olvidar a nosotros, hermano, una enseñanza? A ellos se les olvidó en un momento. La presión, hermano, hizo que a ellos se les olvidara lo que habían visto. Y mire, en el momento lo que querían ellos. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. ¿Dónde? En el monte. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Pero hubo un momento que también se durmieron en el monte. ¿Y quién se duerme cuando hay una presencia de Dios increíble? Y ellos en el monte orando se durmieron también. No solo en el Getsemaní. No solo en el culto, sino también en la vigilia.
Y el Señor les dice: óigame, pero no, y eso se lo dijo a los 12, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Ahora, el tiempo de estar con Jesús mínimo debería ser, aunque sea una hora. Mínimo, hermano, y es lo que más cuesta. Pero cuando se despertaron, sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Qué fácil, ¿verdad? Ya se había dormido, y donde vio la gloria de Dios al despertarse, dijo: ay, bueno sería quedarnos aquí, maestro. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Entonces, si no sabía lo que decía, era un disparate. Hermano, Pedro estaba hablando cosas que, óigame, no sabía ni lo que estaba diciendo, pero ya se había echado su roncada. Ahora, a lo que vamos a entrar es, hermano, ahí tenemos que ver nosotros. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Óigame, la presencia de Dios a muchos les causa temor a entrar, y es donde debemos de estar siempre. Yo siempre he hablado esto: vencedor y más que vencedor. Vencedor es el que logró venir al culto. ¿Cuántos son vencedores porque vinieron al culto? Y más que vencedor es cuando ya veniste al culto, levantaste tus manos y sentiste la presencia de Dios. Es que no es venir al culto y sentarte y no sentir nada. Porque hay mucha gente que yo no sé qué le pasó al director esta mañana, pero no hubo nada de presencia. No, presencia siempre hay, aunque sea con el peor músico o el peor director, aunque colaboran cuando están atinados, pero la presencia de Dios siempre está. Quien no se conozca, con quien no se conecte por causa de un cable pegado, somos nosotros. ¿Sí o no? Se nos pelan los cables. Y no solo se pelan, hacen cortocircuito. Y necesitamos alguien que repare cables. Yo sé que a alguno que se le hayan pelado los cables un día, esto me va a entender, porque veo como que no se le han pelado nunca los cables. ¿Y cuántos se nos han hecho cortocircuito alguna vez? Le doy una. ¿Cómo es cuando se hace un cortocircuito? ¿Qué pasa cuando se hace un cortocircuito? ¡Explota! ¿Y cuántos han explotado alguna vez? Y después de haber explotado, se queda todo con mal olor. ¿Sí o no? No mal olor, mal humor. Y se queda aquello todo prieto. Y mire, y causa unos problemas tremendos, hermano. En estos días nosotros, con este calor que hace, los aires no funcionaban. Entonces, ¿pero qué pasa? Se cayó una línea. Es lo que nosotros pensábamos. Fui a reclamar, hermano, y bueno, llegaron los señores, vieron que la línea estaba bien. Bueno, dije, voy y prendo los aires. No funcionaba. Ay, Dios mío, voy otra vez a reclamar. 3 veces fui a reclamar. Llegan los señores a chequear. Todo está bien. El problema debe ser interno. ¿Usted sabe que aquí uno del todo le echa de la culpa? Llamo al electricista, le digo, chequéame internamente. Y
pedacito por pedacito, hasta que encuentres. Lo encontró, era un cable pegado. Se pegó el cable. El cablecito había ocasionado que todos nosotros aguantásemos calor. Porque el problema no es que solo se me pele el cable a mí y que yo sufra las consecuencias. Alguien con el cable pegado, sufren todos los que están en la casa. Ay. Y cuando vemos era una cajita chiquita con todo pegado allá adentro y todo quemado. Ay, le digo, ¿cómo algo tan pequeño puede ocasionar tanto problema? Y Dios me habló. Dios me habló y me dijo: eso son ustedes cuando se dejan pegar los cables, se le queman los cables. Y le echamos la culpa a otro. ¿Sí o no? Qué bueno que nosotros dijéramos: sí, yo soy el culpable, yo tengo la razón, voy a enmendar esto. No, le echamos la culpa al otro. ¿Pero por qué salió esto? Déjeme que vuelva a agarrar track otra vez, porque usted me desvió. Se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor. Eso vino por el temor. Al entrar en la nube, hay gente que tiene temor a entrar en la presencia de Dios, y es lo mejor que nos puede pasar, porque cuando entramos en la presencia de Dios sucede lo próximo. Hermano, hay algo que sucede ahí. Una voz salió de la nube. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios esta mañana? Que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Muchas veces nos cuesta oír la voz de Dios porque venimos con los cables quemados y venimos, hermano, malhumorados y malolientos. No es porque no nos echemos perfume, es que hay un olor que no es el olor a Cristo, sino el humor humano. Venimos más carnales, gracias a Dios aquí no, pero venimos algunas veces más carnales, hermano, que el propio Judas. Ahora, volvamos. ¿Por qué Cristo solo se lleva 3 y no se lleva los 12? Si andaban los 12 con Él, humanamente yo me hubiera llevado los 12. A una experiencia de esa naturaleza, yo me hubiera llevado a los 12. Ahora, entendamos por qué se llevó a 3. Porque estos 3 no solo habían estado en mies, oyendo. Estos 3 tenían una clase de crecimiento diferente. Estaban en mies, pero vivían mies. Ay. Bueno, cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Usted cree que alguien que haya tenido una experiencia de esa naturaleza, mire, yo he oído gente, incluso ahora que las cámaras son populares y los celulares son populares: graba esto, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y ellos, con esa experiencia tan grande, se quedaron callados. Hermano, de alguna forma ellos lo hubieran publicado, pero tenían tal crecimiento que dijeron: esta experiencia Dios nos la preparó para nosotros porque nos ama tanto. Y nos iban a escandalizar, porque el poder de Dios, hermano, mire, ahora que está ese evangelio barato, porque hay un evangelio barato. ¿Cuántos saben que hay evangelio barato? El evangelio barato es que todo el mundo sepa que tú tienes un poder sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para hacerte un nombre. Y depende del nombre, la ofrenda es mejor.
Por eso lo que pasó en el Génesis, en el capítulo 11, no era algo, hermano, normal. El Señor les había dicho desde el Génesis, al principio del Génesis, que se multiplicaran. Y ellos se metieron a un solo lugar a hacerse un nombre. Ahí es donde mencionamos otra vez a la Trinidad, si usted se quemó en ese punto. Capítulo 11 dice: vayamos, bajemos y confundámoslos. Es para el que se quemó. Ahí está la Trinidad. Confundámoslos, porque ellos estaban queriendo hacerse un nombre. Hay gente que está interesada en el nombre. Que digan fulano de tal, ¿cuántos likes tiene? Y dependiendo la foto, tiene más likes. Si es varón, tiene más seguidoras. Dependiendo, porque quieren, hermano, el poder de Dios, lo sobrenatural, para hacerse un nombre, no para darle gloria al nombre que es sobre todo nombre. No sé si me doy a entender, porque esa es parte de lo del evangelio barato. Ser famoso. Jesús, cuando hacía un milagro, les decía: no se lo digan a nadie. Por eso vino el Señor y dijo: no hay que confundirlos, esta gente está mal. Lo que quieren es aparecer en todas las páginas sociales. Confundámoslos, hermano. Y bajó el Señor y les deshizo su aparataje que tenían, una escalera. Querían hacerse un nombre y una escalera para llegar al cielo. Una escalera para llegar al cielo, ¿qué significa eso? No era una escalera normal. Hay gente que hace su propia escalerita. Yo fui a Guatemala estos días pasados y me llamó una persona y me dijo: ¿quieres que llame a Guatemala y te haga una agenda? Le dije: no, yo no voy a trabajar en nada. Yo voy a algo específico a Guatemala. No, porque yo puedo llamar a un montón de pastores para que te inviten a predicar. Le dije: no, yo estoy en contra de eso. Si el Señor te abre la puerta, va a ser el Señor que te abra la puerta, pero no haciéndonos un nombre. ¿Por qué queremos un nombre? ¿Qué quieres que hablen de ti? Oh, tiene una unción tan grande que solo pone las manos y se caen. Y después de que se caen, ¿qué pasa? Siguen pecando. Si fuera por caedera, aquí tumbaríamos a medio mundo. Pero el cambio no viene por tumbadera, Como han creído que Espíritu Santo es zapateadera. Eso no es Espíritu Santo. Tenemos que predicar la verdad, porque cuánto evangelio barato hay. Y yo, como sé que esto va a salir a la calle y a muchos les va a chocar, pero Jesús también le chocó la palabra que él hablaba. Porque, hermano, lo sobrenatural no se mide por una zapateadera. Yo me recuerdo que en los principios todavía estábamos en Cambelén y yo invité a una persona allá, y como allá la plataforma era de madera o de plywood, algo así, sonaba mucho. Y yo invito a esa persona que predicaba, pero él tenía un evangelio de aquellos que, hermano, eran fuertes, ¿verdad? Yo nunca lo había oído predicar, pero según los hermanos me contaron, yo no estaba en esa ocasión, solo lo invité. Pero pastor, mire, ese hombre zapateaba más que predicar. Yo no sé si algunos se acuerdan todavía de ese personaje, porque se le metió algo como que era Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es ordenado.
Sí, yo aquí puedo zapatear lo que quiera que no suene, pero en un piso que es, hermano, lo que hago es asustar a los pocos hermanos que habían ahí. Pero avancemos. ¿Cuántos quieren pasar de lo natural a lo sobrenatural? ¿Para qué? ¿Cuál sería el motivo de ver lo sobrenatural? ¿Porque yo quiero estar en otro nivel espiritual? ¿O porque quiero decirle a todo mundo que yo soy bueno en esto? Mire, ¿cuántos creen que hay un ministerio angelical? ¿Eso fue solo para el tiempo antiguo o para hoy? ¿Cuántos creen que nosotros podemos, ángeles nos pueden visitar, hermano, y hablarnos de parte de Dios? Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ahora, veamos algo, hermano. Este hombre no era cualquiera. Zacarías venía de una línea sacerdotal. Y Elizabeth venía de la línea de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea que tenían ciertos apellidos. ¿Y los apellidos cuáles eran? Eran intachables. Hermano, se conducían intachablemente en los mandamientos y preceptos del Señor. Mire qué apellido tenían los dos. No eran cualquier cosa. Pero entonces, a los que no son cualquier cosa, los visitan ángeles. Por eso tenemos que pasar a algo diferente. Hermano, las iglesias están llenas de cristianos promedios. Y nosotros no queremos ser cristianos promedios. Nosotros queremos ver la gloria de Dios. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Qué problema, ¿verdad? Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Fue escogido. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Ahí está el ministerio angelical. El ministerio angelical no es cuando tú estés en la casa cambiando canales. Cuando estés en la casa haciendo otras cosas. El ministerio angelical se te puede aparecer a ti cuando estés en el orden sacerdotal. Aunque no es la regla, porque cuando a Sara se le aparece, ¿dónde estaba Sara? No estaba Sara en el templo. Pero tenía un sacerdote que se llamaba Abraham, que levantaba altar. Por eso hoy, esta mañana, hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ver lo sobrenatural de Dios, no para hacernos un nombre,
sino es para levantar el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano. Mire, hay gente que con un título se conforma. ¿Y de qué sirve un título sin una función? Yo soy pastor. ¿Y cuántas ovejas pastoreas? Y algunos miden el nivel de crecimiento por el número de ovejas y no por la función. Oh, ese es un ministro de altura, tiene miles. Y no es por la cantidad, es por la función que empleas. Aleluya. Y al verlo Zacarías, porque hermano, esto es otra cosa que nosotros tenemos que ponerle atención. Queremos ver lo sobrenatural, pero tenemos que estar preparados para ver lo sobrenatural. Porque al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, estando en la presencia de Dios, ministrando. Y hermano, y Zacarías, me imagino que se puso a temblar. ¿O cómo se lo imagina turbado? Hermano. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Oiga, hermano, hasta el nombre le dio el Señor. No tuvo que andar buscando en el almanaque, ni poniéndole la mitad del papá y la mitad de la mamá. ¿Cómo se hubiera llamado Juan si le hubieran puesto la mitad de Juan y la mitad de Zacarías y la mitad de Elizabeth? Es que saque Elizabeth, ¿sabe? ¿Quién sabe cómo hubiera sido ese sancocho? Hermano, pero entonces Dios hasta el nombre le da. Por eso cuando usted vaya a tener un bebé, que Dios le regale un bebé, no ande inventando nombres. Dígale: Espíritu Santo, revélame qué nombre le pongo a este muchacho. Porque después se divorcia del fulano y le quedó la mitad del nombre. Bueno, dejemos eso para otro punto. Porque él será grande. ¿Quién determinó que sería grande? Él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Wow. Juan fue sobrenatural desde el vientre de la madre. Ahora, ¿cuántos milagros hizo Juan? Yo quiero que usted me diga: ¿cuántos milagros hizo Juan? Y era grande, y lo dijo Dios. ¿En cuántas cámaras salió Juan? ¿En cuántos afiches estaba la cara de Juan? Nada de eso. Nada. Por eso, hermano, mire, nosotros, si queremos ser grandes, hagamos lo que la Biblia dice. ¿Cuántos quieren ser grandes aquí? Sirva al más pequeño. Servir yo, que yo. Sí, tú que quieres ser grande y dijiste amén. Sirve al más pequeño, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
Entonces, hermano, ¿qué será que Dios te use para hacer volver el corazón de muchos a amar al Padre? Por cierto, me dijeron que el tema de anoche estuvo excelentísimo. Aleluya. Algunos se quedaron: ¿y qué hubo anoche aquí? No sé. Va a venir el arrebatamiento, va a decir: ¿cuándo fue? Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermano, ¿qué había en el corazón de Elías? El corazón de Juan. Había algo que era el espíritu de Elías. E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí me habló Dios. Yo quiero un pueblo bien dispuesto. No alguien que diga: hermano, podría, ay, hermano, tengo tanta cosa que hacer. Puedo, no quiero, pero no puedo. Y les vuelvo a repetir aquellas 4 leyes: de los que quieren y no pueden. ¿Se recuerda de esas 4? Pero hay un grupo que quiere y puede. Con esos hay que arrancar. Yo no sé si aquí hay del grupo, porque hay un grupo que ni quiere ni puede. Dígale al vecino: tú eres de ese grupo de los que quieren y no pueden. Ni quieren ni pueden. Y hay quienes que quieren pero no pueden. Pero hay un grupo final de los que quieren y están dispuestos. Esos son los que tienen el espíritu de Elías, que harán volver. Mire, lo más grande es no aterrizar gente en el piso, tumbar gente. Ni que venga con un cuento: tengo una palabra de Dios para ti, en muchos días viene una bendición grande sobre tu vida. ¡Amén! Dime más. Una loquera. ¿Quiere ser grande? Que venga el espíritu de Elías. Era un espíritu de poder, ¿sí o no? ¿Y cómo se manifestaba el espíritu de poder en Juan? ¿Cuántos saben? Porque los que están en Mies deben de saberlo ya. ¿Cuál era el espíritu de poder que se movía en Juan? Ay, qué silencio. El espíritu de poder que se movía en Juan era que hacía volver, venía el arrepentimiento con lo que predicaba, con lo que enseñaba. No era que Juan predicaba un mensaje que se le salía la garganta por la boca, predicando el evangelio que ni se le entendía cuando agarraba el micrófono. No. Había un espíritu de poder. Ni tampoco dice la Biblia que Juan tumbaba gente o despeinaba gente. Hacía volver el corazón de los desobedientes. Y cuando le hablo de desobedientes, no solo son de afuera. Usted sabe que dentro de la iglesia hay más desobedientes que afuera, aunque usted no lo crea. Porque desobediente es todo aquel que está fuera de haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Y ahí va a decir: ¿seré yo maestro? No. Es que tenemos que entender. Mire, cuando yo entendí esto, por misericordia de Dios, le decía: Señor, pero dime, Juan fue grande. ¿Y dónde se muestra la grandeza de Juan? Y hay más todavía: voz que clama con aire acondicionado.
¿Cuál era el lugar que Juan escogió para ir a clamar, no a orar? Al desierto. Ahora, cuando tú estás en desierto, ¿clamas? Te voy a decir esto más claro. ¿Clamas o te ausentas de la iglesia? No, porque yo he visto mucha gente en problema que lo primero que hace en vez de clamar es que no voy a ir a la iglesia, no, tengo mucho problema. Pues venga a la iglesia, se tira al piso y grite lo que quiera. Ay, no, yo me quedo en mi casa porque tengo problemas. ¿Y quién no los tiene? Pero es más fácil que aquí te tires al piso clamando al Señor misericordia por tu problema, que Dios lo va a resolver. Lucha. Ay, pero me impresiona algo. ¿Quiere que lo leamos de nuevo? Porque ahí se me nota algo que en rojo me lo puso el Señor aquí. Dice: y a los desobedientes con la actitud de justos. ¿Cuánta gente con actitud de justos habrá? Y con una desobediencia sentado en la silla, tremendo. Eso me lo dijo el Señor ahora mismo. Ni siquiera lo escribí. ¿Y lo nota usted? ¿No lo nota ahí? Y a los desobedientes, a la actitud de justos. ¿Y cuántos justos con apariencia de justos habrán? Y con una desobediencia grande. Necesitamos que Dios levante en este tiempo hombres con el corazón, con el espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y esto lo podemos tomar en dos formas: de padres que tienen hijos y de ministros que tienen hijos desobedientes. Físicamente podemos tener, hay hijos que tienen resentimiento contra sus padres, ¿sí o no? Y padres que están resentidos contra sus hijos. Lo podemos tomar literal, pero espiritualmente. ¿Cuánta gente no tiene resentimiento con sus pastores? Por eso viene el tiqui tiqui y el taca taca. Y después se vuelve teque teque. ¿Sí o no? Porque están creando una desobediencia y sentado en la silla con apariencia de justo. Pero cuando viene el espíritu de Elías, viene arrepentimiento y hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Porque también hay pastores con resentimientos hasta ciertas ovejas. Aleluya. Bueno, sigamos. Entonces seguimos. Jesús llamó a los 12 y les enseñó la palabra. Jesús les dio enseñanza práctica acorde al momento y al tiempo con el que estaban viviendo. Pero todos entendieron. Por eso Jesús les dio una enseñanza. Le dice: bienaventurados los que leen. Pero pone otra y entienden. Porque una es que yo lea el material de Mies. Ya me lo leí todo. ¿Y cuánto entendió? Y todavía viene, hermano, crecimiento, vida profunda, Mies alabanza, que tenemos que volver a entrar en los temas del tabernáculo, el saber por qué adoramos y para quién adoramos y cómo adoramos. Porque a fin de cuentas el Señor no anda buscando excelentes músicos ni excelentes cantores. Oye,
Él anda buscando excelentes y no los adoradores que nosotros le llamamos. Él es un adorador, pastor. Mire, usted no sabe cuánto material ya ha grabado. ¿Qué me importa? A mí qué me importa si tiene 5, 6, 10. Eso no importa. Lo que a mí me importa es si cuando canta atrae el cielo a la tierra. Estos días que andaba con ese problema de la luz, fui a EDESTE. Y en EDESTE hay una muchacha que me dijo: ay, ¿usted es pastor? Sí, le dije: soy pastor de Ministerio Selim. Yo soy adoradora. Ay, qué bueno, le dije, qué bueno, porque son los que busca el Señor. Mire, aquí está mi primer CD. Ahí le dije: ¿y qué material es el que tienes en tu CD? Un poquito de cada cosa. No lo he oído. ¿Para qué? Un poquito de cada cosa. Le dije: bueno, si tiene perico ripiado debe estar bueno. Porque si usted no lo sabe, yo también no lo sé. Hermano, el Señor estuvo y los metió a un nivel sobrenatural. Pero ¿cuántos de ellos aprobaron el examen? De Juan dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Me impresiona, ¿dónde estaban los 12 que amaban al Señor para ir al sepulcro en la madrugada? Y al primero que va a decirle que ella no lo había encontrado fue María Magdalena. Ahora, ¿quién de las mujeres se atreve a ir al cementerio en la madrugada? ¿Sabe quiénes se atreven? Las que aman. Y fue a cerciorarse que su maestro estuviese ahí. ¿A quién le interesa un muerto? No, yo le pregunto: ¿a quién le interesa un muerto? Le interesa a alguien que ha visto más allá de un muerto en una tumba. Ella oyó que él iba a resucitar. Digo: yo voy a ir a ver si ya resucitó. Yo voy a ir a ver si el milagro ya sucedió. Ay, hermano, mire, es que nosotros vamos a llevar sorpresas de gente que va a venir a la iglesia porque quiere ver lo que Dios va a hacer. Amén. Va a ver, quiere ver si ya el Señor cambió a fulano por el que estaba orando. Gente que va a ser sorprendida. ¿Y qué pasó después? Eso usted lo sabe. ¿Qué pasó después? El Señor se le aparece. El Señor se le aparece. Por eso, hermano, Dios nos quiere llevar a un nivel diferente. ¿Quieres poder? ¿Para qué? Y oiga, que el Señor les dio una palabra: y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Hay una palabra que se usa en Dominicana cuando alguien hace un show.
showceros, o no sé cómo le llaman. Para eso querían poder. Muchos han convertido la iglesia en un circo. Y esta iglesia, guardémosla para que no sea un circo cristiano. Hermano, mire, sino para que la verdad de Dios se manifieste, que la palabra sea revelada y crezca en nosotros. Porque quiere crecimiento espiritual. No, es que piensan que un privilegio les va a dar crecimiento. Mentira. Un privilegio lo que hace es que si lo hace con amor, hermano, le va a crear fidelidad. Pero si lo que quiere es un nombre a través del privilegio, lo único que va a hacer es que el mismo privilegio lo va a hacer. Y le digo que yo he tenido experiencias de gente que me ha restregado el privilegio en la cara. Y yo he tenido que quedarme callado y decirle: Señor, qué poco te ama. Porque un privilegio no es para que digas: wow, soy el segundo del pastor. Eso no te hace grande. Lo que te hace grande es que cuando digas algo va a causar un efecto transformador en el que te escucha. ¿Sí o no? Hermano, por eso la garantía de que estemos en lo correcto es que amemos esto que se llama palabra.